Los años 80 son considerados hasta hoy como una década llena de ingenio, publicidad brillante y un entusiasmo ilimitado por todo lo que sonaba nuevo y moderno. Fue una época en la que la gente estaba dispuesta a llevar casi cualquier dispositivo innovador a su hogar solo para tocar un trozo del futuro. Pero detrás de esta fascinación se escondían peligros que nadie sospechaba, peligros tan serios que muchos de los productos entonces celebrados fueron prohibidos más tarde. Lo que una vez fue cotidiano se convirtió en un capítulo de advertencia en la historia. Algunos de estos inventos estaban en cada salón de Europa, otros afectaron a millones de personas a través de alimentos, cosméticos o productos domésticos sencillos. Muchos se consideraron inicialmente inofensivos, pero cuando los riesgos salieron a la luz, quedó claro lo delgada que puede ser la línea entre el progreso y la amenaza. En este recorrido, echamos la vista atrás a aquellos inventos que no solo marcaron parte de los años 80, sino que también demostraron lo peligroso que puede ser la confianza ciega en la tecnología y la química. Son historias de ignorancia, de decisiones equivocadas y de consecuencias trágicas, pero también historias que hoy nos recuerdan por qué los estándares de seguridad son tan imprescindibles. 1. CRT Fernseher. En casi todos los salones europeos de los años 80 había un gran televisor de tubo, pesado como un mueble, y para muchos, el corazón de la velada familiar. Sin embargo, por muy familiares que parecieran estos aparatos, entrañaban peligros que apenas se comprendían entonces. Los tubos de rayos catódicos generaban pequeñas cantidades de radiación X, que sin una protección adecuada podían dañar a las personas, especialmente a aquellas que se sentaban demasiado cerca de la pantalla. Además, estos televisores eran masivos, pero sorprendentemente inestables. Volcaban con más facilidad de lo que se creía, y si un tubo se rompía, sustancias tóxicas como el plomo y el cadmio se liberaban al entorno. Solo cuando las pantallas planas y seguras reemplazaron a los viejos aparatos, quedó claro lo arriesgados que habían sido estos televisores aparentemente inofensivos. Hoy recuerdan más bien a tiempos nostálgicos, pero su legado deja claro con qué frecuencia se priorizó la comodidad sobre la seguridad. 2. Bleialtige Farben. En los años 80, muchos propietarios en Europa apenas sabían que las paredes que tocaban a diario ocultaban un peligro invisible. Las pinturas con plomo fueron populares durante décadas porque eran baratas, duraderas y resistentes. Pero cuando se desprendían o se convertían en polvo, el plomo tóxico llegaba al aire y a la vida cotidiana de las personas. Los niños, en particular, sufrían las consecuencias, ya que incluso pequeñas cantidades podían dañar el cerebro, causar trastornos del aprendizaje o dejar daños a largo plazo en la salud. Los adultos tampoco estaban seguros, ya que la inhalación o ingestión de estas partículas provocaba presión arterial alta y otras dolencias. Aunque los edificios nuevos ya no podían utilizar materiales con plomo desde finales de los años 70, el problema persistía en las casas antiguas y representaba un peligro constante. Solo controles más estrictos y alternativas seguras convirtieron de nuevo los espacios habitables en lugares donde uno estaba realmente protegido. 3. Asbestaltige y solierum. En los años 80, el amianto seguía siendo un material aparentemente indispensable en Europa. Aislaba excelentemente, era resistente al calor y, por lo tanto, se consideraba una solución perfecta para casas, electrodomésticos y edificios enteros. Pero lo que no se veía lo hacía tan peligroso. Cuando el amianto envejecía o se dañaba, se desprendían diminutas fibras que flotaban invisibles en el aire. Quien las inhalaba llevaba consigo un riesgo de por vida, ya que estas fibras podían causar enfermedades pulmonares graves, incluyendo mesotelioma y diversas formas de cáncer de pulmón. Muchas personas no sabían que su calefacción, su tostadora o incluso un secador de pelo entrañaban este riesgo. Solo cuando las dramáticas consecuencias para la salud ya no pudieron ignorarse, el amianto fue prohibido gradualmente y reemplazado por materiales seguros. Pero hasta hoy,
Los edificios antiguos recuerdan lo peligroso que puede ser un invento cuya amenaza no se puede ver ni oler. Claro, Quecksilver Thermostate. En innumerables hogares europeos en los años 80, se confiaba en los sencillos termostatos de mercurio, sin sospechar el peligro que acechaba en su interior. Un pequeño tubo de vidrio lleno de mercurio líquido regulaba la temperatura, preciso, pero altamente tóxico. Si un termostato se caía o se dañaba, el metal se evaporaba rápidamente, liberando vapores que podían envenenar tanto a personas como a mascotas. La inhalación provocaba trastornos nerviosos, daños a largo plazo en la salud y, además, contaminaba el medio ambiente, ya que el mercurio de los aparatos desechados llegaba al suelo y al agua. Solo los termostatos digitales dejaron claro lo innecesariamente arriesgados que habían sido estos modelos antiguos. Hoy nos recuerdan que incluso el objeto cotidiano más insignificante puede ser una amenaza si no se conoce su verdadera naturaleza. 5. Bleihaltige Cosmetic. En los años 80, la cosmética se consideraba algo hermoso, inocente, un ritual diario que acompañaba a millones de mujeres en Europa. Pero muchas no sospechaban que algunos de sus productos más populares contenían un ingrediente peligroso: plomo. Esta sustancia proporcionaba colores intensos y una textura suave y duradera. Pero el precio era alto. Con el uso regular, el metal tóxico penetraba en el cuerpo a través de la piel, donde podía dañar insidiosamente el sistema nervioso, los órganos e incluso los niños no nacidos. Dolores de cabeza, fatiga y problemas de piel eran solo las primeras señales de advertencia que a menudo se ignoraban. Solo cuando los estudios demostraron claramente los riesgos, los cosméticos con plomo fueron retirados del mercado. Hoy simbolizan que la belleza nunca debe ir a expensas de la salud. 6. CFC Haltige Aerosol Sprays. En los años 80, los lacas, desodorantes y aerosoles de limpieza, con propelentes que contenían CFC, formaban parte de la vida cotidiana europea. Nadie pensaba en el peligro, ya que estos productos prometían comodidad y facilidad de uso. Pero con cada pulverización, los clorofluorocarbonos llegaban a la atmósfera, donde debilitaban la protectora capa de ozono. Lo que ocurría de forma invisible tenía consecuencias tangibles: más radiación UV, mayores riesgos de cáncer de piel y una creciente preocupación global. Solo cuando los científicos demostraron los dramáticos daños, la comunidad internacional introdujo el Protocolo de Montreal, que prohibió los CFC en todo el mundo. Hoy estos aerosoles nos recuerdan cómo las decisiones cotidianas pueden tener profundos impactos en el medio ambiente, y lo importante que es actuar a tiempo. 7. Ayar, Daminosid y Nepfeln. En los años 80, las manzanas se consideraban un símbolo de alimentación saludable, especialmente en Europa, donde se encontraban a diario en las mesas de innumerables hogares. Pero muchas de estas frutas fueron tratadas con alar, también llamado daminocida, un agente que aseguraba que las manzanas parecieran frescas por más tiempo y sufrieran menos daños durante el transporte. Lo que inicialmente sonaba a progreso resultó ser un riesgo cuando estudios mostraron que la sustancia podía descomponerse en compuestos potencialmente cancerígenos. Especialmente los niños estaban en riesgo y la reacción pública fue vehemente. En poco tiempo, las manzanas tratadas con alar desaparecieron de los estantes y la sustancia fue prohibida. El incidente dejó claro lo engañosa que puede ser una apariencia impecable y lo importantes que son los controles estrictos en la producción de alimentos. 8. Lawn darts, Wurfpfeile für den Garten. En los años 80, los dardos de jardín, lawn darts, eran un elemento fijo en picnics y fiestas de jardín para muchas familias europeas y norteamericanas. El juego parecía inofensivo. Se lanzaban dardos pesados con punta metálica hacia un objetivo en el suelo, pero precisamente esta sencilla idea provocó numerosos accidentes graves. Los dardos alcanzaban altas velocidades, y un solo lanzamiento fallido podía causar lesiones que ponían en peligro la vida, sobre todo en niños que a menudo jugaban cerca sin reconocer el peligro.
Cada vez más clínicas informaban de lesiones en la cabeza, heridas punzantes profundas e incidentes trágicos que finalmente generaron presión política. En 1988, los lawn darts fueron prohibidos por completo en EU y Canadá, y muchos países europeos siguieron este ejemplo. Hoy sirven como advertencia de que incluso los inventos lúdicos pueden ser mortales si se subestima la seguridad. 9. Ephedra Altige Schlankheitsmittel. En los años 80, muchas personas en Europa buscaban formas rápidas de perder peso y aumentar su energía. Los productos para adelgazar con efedra prometían precisamente eso: resultados rápidos, más resistencia, una sensación de nueva fuerza. Pero detrás de esta promesa se escondía una verdad peligrosa. La efedra actuaba fuertemente sobre el corazón y el sistema nervioso. Aceleraba el pulso, elevaba la presión arterial y provocaba crisis de salud repentinas en muchos usuarios. Los informes de arritmias cardíacas, accidentes cerebrovasculares e incluso muertes se multiplicaron, a menudo en personas que por lo demás estaban sanas. Solo cuando los riesgos ya no pudieron pasarse por alto, las autoridades intervinieron y prohibieron los productos basados en efedra. Hoy nos recuerdan lo peligroso que puede ser el deseo de soluciones rápidas y lo importante que es no sobrecargar el cuerpo con sustancias cuyas consecuencias son apenas predecibles. 10. Formaldehyd in Haushalts und Alltagsprodukten. En los años 80, el formaldehído era un componente muy extendido en los hogares europeos, a menudo sin que nadie lo supiera. La sustancia se encontraba en muebles, revestimientos de suelo, productos de limpieza e incluso textiles, porque hacía los materiales más duraderos y los protegía de la humedad y el moho. Pero tan pronto como el formaldehído podía desgasificarse, se convertía en una amenaza invisible. Muchas personas se quejaban de ardor en los ojos, irritación de las vías respiratorias o tos persistente, sin reconocer la causa. Además, la exposición a largo plazo se sospechaba que causaba enfermedades más graves, incluyendo ciertas formas de cáncer. Solo regulaciones más estrictas y nuevos estándares de producción aseguraron que la sustancia desapareciera gradualmente de los espacios habitables o se limitara drásticamente. Retrospectivamente, el formaldehído muestra lo fácil que una solución supuestamente práctica puede poner en peligro la salud de familias enteras si se subestiman sus riesgos. Cuando echamos la vista atrás a los inventos más peligrosos de los años 80, reconocemos una década llena de contradicciones. El progreso y la fascinación iban de la mano con la incertidumbre y los riesgos imprevistos. Muchos productos parecían modernos, prácticos o incluso indispensables, pero solo más tarde se reveló el precio que se pagaba inconscientemente por ellos, ya sea a través de químicos tóxicos en la vida cotidiana, de aparatos domésticos discretos o de tendencias de belleza y ocio en las que se confiaba ciegamente. Esta lista nos recuerda lo crucial que es observar críticamente las nuevas tecnologías y nunca descuidar los estándares de seguridad. Cada invento prohibido representa una lección que protege la salud y el medio ambiente, tanto entonces como ahora. Y quizás, por eso el pasado nos muestra con tanta vehemencia que el verdadero progreso no consiste en ser más rápido o cómodo, sino más responsable.